Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a ver un curso, una sesión que se llama Los procesos comunicativos, que buscan desarrollar el proceso de eficacia y asertividad en los procesos comunicativos, que la comunicación sea efectiva y sea asertiva. Les comento un poco sobre mí. Mi nombre es Paulo César Cotrino Sosa. Yo soy docente universitario, publicista de profesión. En la publicidad tengo una experiencia de más de 25 años, como docente llevo ya 15 años, soy especialista en pedagogía de la comunicación y medios interactivos, tengo un máster en marketing y publicidad digital, soy director de arte de una productora audiovisual y evaluador de competencias laborales del SENA. Eh, Dentro de este proceso que estábamos iniciando, pues he querido trabajar hoy el curso de las estrategias comunicativas. Dentro del curso, obviamente, que se llama competencias básicas. El objetivo de esta sesión es ahondar en los principales aspectos teóricos y prácticos de la expresión comunicativa. ¿Qué es la expresión comunicativa? No solo es lo que digo y no solo es lo que escribo, es cómo me expreso de manera coherente desde lo audiovisual. Eh, Cómo estos aspectos teóricos y prácticos pueden ser aplicados en un contexto interpersonal, o sea, yo puedo mejorar mi proceso de comunicación personal en el entorno de las relaciones con los demás elementos de la sociedad y en el desarrollo de la vida laboral y de la actividad profesional, que es parte de lo que estamos buscando con nuestro curso de administración. De administración. ¿Qué vamos a buscar en esta sesión o al finalizar esta sesión? Pues digamos que nos hemos fijado tres elementos fundamentales. El primero, definir el concepto de comunicación. La gente tiende a confundir el concepto de comunicación, lo confunde con otros conceptos y eso hace que el proceso no sea claro. Segundo, identificar los elementos de la comunicación, quiénes hacen parte del proceso comunicativo y por qué hacen parte y qué importancia tienen dentro del proceso comunicativo. Y tercero, comprender las técnicas de expresión oral y corporal para comunicar asertivamente. Dentro de este proceso, entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es la comunicación. En ese orden de ideas, para comunicarte, primero debes aprender el significado de lo que dices. Es una frase de Epicteto. Y luego si hablas. Primero aprende el significado de lo que dices y luego habla. Porque si tú no entiendes de lo que se está hablando, si usted no entiende, si usted no comprende de lo que se está hablando, pues eso va a afectar el proceso comunicativo y de comprensión. No lo comprende usted, mucho menos la persona a la que se lo está diciendo. ¿Qué es entonces comunicación? Comunicación es un proceso de interacción. El ser humano ha aprendido a comunicarse durante mucho tiempo, ¿cierto? Digamos que el proceso comunicativo básico, el que más conocemos, es la comunicación corporal, el lenguaje corporal, pero pues hace 3.000, 4.000 años pues ya aparece la lectura y la escritura y el lenguaje oral, que también es el que se ha potencializado más, ¿no? Comunicación viene del latín que dice comunicare, que significa hacer a otro partícipe de lo que uno tiene, hacerlo partícipe de sus ideas, hacerle partícipe de sus pensamientos, de su creatividad, de sus propuestas, entregarle parte de uno a otro, parte de lo que yo soy, se lo estoy entregando gracias a los procesos comunicativos. Aquí ustedes pueden ver un esquema general de lo que es la comunicación, el típico esquema emisor-receptor, mensaje, medio, canal, contexto, código, donde el emisor es quien tiene que decir y el receptor es quien recibe el mensaje que viene codificado, que es que esté codificado. Estar codificado significa que está bajo un código que se puede entender. Si yo hablara aquí en inglés y ustedes no hablaran inglés, lo más probable es que no me entenderían. O si alguien me habla a mí en mandarín y yo estoy escuchándolo, pues yo no entiendo el mandarín, pues ese código no lo entiendo, por lo tanto el mensaje, aunque me llegue, aunque lo soy capaz biológicamente de escucharlo, no soy capaz de entenderlo. No estoy en la capacidad, no tengo la competencia para entender ese mensaje.
Eso es muy importante porque el código define quién es o a quién va el mensaje y tiene que ir dirigido a una persona que entiende que pueda ser capaz, o a un grupo de personas, perdón, que entiendan y que sean capaces de poder decodificar el mensaje. El canal que tiene que ver con el medio, entonces el medio es el aire, el canal es la voz, ¿sí? El medio es digital, el canal es un correo, y que depende también o hace o va a permitir que yo llegue de cierta manera. Puedo tener un medio masivo, puedo tener la televisión o puedo tener un medio personalizado. ¿Listo? También está el contexto, que es de qué manera se pueden desarrollar ciertos tipos de procesos comunicativos. Algunas palabras, por ejemplo, en el español, que se manejan en un contexto específico, pueden tener cierta denotación si las manejo en otro contexto. O sea, eh, veámoslo transculturalmente. Eh, en Colombia se puede utilizar una palabra que en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, significa otra cosa totalmente diferente. Por ejemplo, aquí en Bogotá nosotros cuando vamos a pedir un dulce, ¿sí? Pedimos eso, un dulce. Mientras que en Medellín cuando los niños van a pedir un dulce piden una banana. Si aquí en Bogotá un niño pide una banana, le van a dar un banano, el racimo de bananos. La gente no va a entender tan fácilmente ese código. Cada vez que hay más gente y que culturalmente y que dentro del contexto hay más personas que vienen de esa región, vamos a ir adoptando mejor este tipo de conceptos. Bien, aquí vamos a aclarar dos cosas. La primera es que comunicación no es información, pero que la información sí es relevante para la comunicación. ¿Qué es la información? La información es enviar el mensaje a un receptor. ¿El receptor qué hace? Recibe el mensaje, lo adopta. Si le interesa, guarda una gran cantidad de ese mensaje. Si no le interesa, puede desecharlo todo, puede recordar cosas mínimas. Para entender el concepto de información, yo siempre recurro a un ejemplo, que es que usted va a jugar squash, va a entrenar squash un día, un fin de semana, usted se va a su club, o va a un parque, o a donde quiera, y va a jugar squash, va a entrenar, va a ir usted solo a entrenar. Resulta que cuando usted llega, la persona que lo atiende, por hacerle una broma, le da una pelota de plastilina. Usted lanza la pelota al aire, le pega con la raqueta y la pelota sale directamente hacia la pared. Cuando llega a la pared, esa pelota de plastilina queda pegada a la pared. ¿Listo? Eso es información. Donde yo que soy el que lanza la pelota, soy el emisor, la pelota como tal es el mensaje y la pared es el receptor. ¿Cuál es el problema de la información? Que la pelota cuando llega a la pared no se adhiere totalmente, sino que se puede despegar de la pared y solo queda una pequeña mancha sobre la pared. Esos son los datos que recuerdo de la información. Entonces alguien envía un mensaje y yo lo adopto. ¿Qué tanto me interesa? Es lo que voy a recordar. Si no me interesa para nada, pues no recuerdo nada. Si me interesa bastante, voy a recordar bastante. Pero hasta ahí llega, ya, no pasa nada más. El proceso de información, pues, es parte del proceso comunicativo, pero no es el proceso comunicativo. El proceso comunicativo involucra que haya una respuesta, que haya una retroalimentación. Vamos a volver nuevamente a nuestro ejemplo. Yo ahora voy a jugar squash, lanzo la pelota pega en la pared, pero cuando pega en la pared la pelota no queda ahí pegada, sino que se devuelve hacia el jugador. Lo interesante acá es que la pelota se devuelve no al mismo lugar, no al mismo lugar donde estaba la persona jugando al principio, sino que va con otra dirección, ¿cierto? Entonces el jugador tiene que correr, ir hasta el otro lado y contestarle otra vez la pelota.
Y adicional a eso, cuando él contesta la pelota, pues sigue siendo una pelota de tenis, no es otra pelota. Eso es lo que habla la comunicación, donde yo soy el emisor, envío mi mensaje y el mensaje, el receptor me lo devuelve, pero es el mismo mensaje, solo que con otra dirección. Y desde ahí, pues empiezo a generar un proceso de intercambio de ideas. Eso es comunicación. En comunicación ahora utilizamos el término perceptor para el receptor. ¿Por qué? Porque el receptor solo recibe. Al receptor viene de recipiente, solo recibe, solo le llegan cosas, nunca las devuelve. Usted lanza un papel a su caneca de basura y él no le devuelve el papel. Si lo hiciera, pues yo le recomiendo que corra, ¿cierto? Pues eso está endemoniado, no sé. Pero en un proceso comunicativo sí se devuelve el mensaje, es el mismo mensaje pero evolucionado. Mire, un ejemplo de esto sería, yo alguna vez iba en un bus, iba muy lleno el bus, y iba con una chica que iba muy pegada a mí, y ella iba hablando con el novio que estaba detrás mío, estábamos ahí como por lo lleno que estaba el transporte, pues yo me enteraba de todo lo que estaba pasando, no es que yo quisiera saber lo que tenían que decir. Resulta que ella le decía, él le decía, oye, mira, si Diana no me llena el formato, yo me voy a poner de muy mal genio porque llevo 3 semanas rogando. Y él le contestó, pues para mí, yo tengo un problema ahí con lo de la moto, no sé si es la cadena, no sé qué le pasa a esa moto. Y ella le dijo, ahora, si Diana no me llena lo del formato, yo me voy a hablar con Nelson y que él ya mire cómo hace, cómo arregla. Y él le contestó, yo creo que se está zafando del engranaje central y eso hace ese triqui-traque, triqui-traque. Se fueron así todo el proceso de viaje, todo el recorrido. Y yo pensaba dentro de mí, este señor le envía o esta niña le envía a él la pelota de tenis, y cuando él corre a responderla, es una pelota de básquet. ¿Sí? O sea, el mensaje cambia, eso no es un proceso comunicativo. Realmente lo que ellos están haciendo es informarse sobre lo que está pasando. ¿Listo? Eh, ella sabrá que él tiene un problema con la moto, él sabrá que ella tiene un problema con una notificación, pero realmente no han hablado sobre ninguno de los dos temas, simplemente se han estado informando. Dentro de ese proceso, entonces, cabe anotar que el mensaje debe ser el mismo, pero que el mensaje va codificado para una persona en específico. Esa persona es el receptor. Y yo tengo que saber cómo hablarle a mi receptor, qué códigos debo utilizar con mi receptor. Dentro del proceso de codificación, entonces, está entender cómo piensa la persona, qué conceptos conoce, qué conceptos maneja. Yo no le puedo hablar igual a un señor que tiene un doctorado, que trabaja en una empresa, con los términos técnicos que maneja, que a un niño de primero o segundo de primaria, ¿cierto? Ni le puedo hablar igual a una persona que ha tenido cierta experiencia de vida a otra que no ha tenido, ¿listo? Quiero traer aquí un caso de un niño, se llama Luca. El Luca tiene un problema y es que compró un Lego de Ninjago, y cuando un día salió a pasear con su papá, el papá le dijo no lo lleves y el niño lo llevó igual y lo perdió. Entonces cuando volvió a la casa estaba muy triste, el papá le dijo yo te dije que no lo llevaras, pero pues al ver a su hijo triste le dijo escríbele una carta a los de Lego y mira a qué te contestan, de pronto te lo ayuden a reponer. El niño escribió la carta explicando qué había pasado y que eh, quería ver si era posible que le devolvieran su juguete. Lo interesante del proceso fue la respuesta que le enviaron. Ahí está la carta, ustedes la pueden ver. En esencia lo que pasa es que este asesor comercial de Lego le dice que no, que por políticas no pueden devolverle el juguete, y que todos los jefes le dijeron que no lo podía hacer porque además no le hizo caso al papá. Pero lo interesante está ahí, desde el segundo párrafo dice que él habló con sus jefes, pero que al no encontrar ayuda, habló con el Sensei Buu, que es un personaje de Ninjago. Entonces le dice, Luca, le dije a Sensei Buu que haber perdido tu minifigura Jay fue puramente un accidente, que no volvería a suceder nunca más. Me dijo que te dijese, Luca,
Tu padre parece ser un hombre sabio. Debes proteger tus minifiguras Ninja Go como los dragones protegen las armas de Spinistro. ¿Sí? Entonces, lo interesante de este proceso es que la empresa, me imagino que debe ser una política, se pone en el código, maneja el código que el niño entiende. Y eso hace que haya una cercanía y eso hace que haya un interés por parte del niño. Adicional a eso, le va a crear una mejor fidelidad al momento de seleccionar una empresa. Veamos un poco las técnicas de comunicación. Dentro de las técnicas de comunicación, vamos a entender que hay tres elementos fundamentales. Primero, tener conocimiento. Segundo, que haya una actitud. Y tercero, que haya una empatía. Veamos un poco acá lo que es el conocimiento. Bien, ¿qué significa conocer? Saber de lo que estoy hablando y entender los conceptos. Si yo no entiendo el concepto que estoy transmitiendo, pues no lo puedo entender. Haga el ejemplo. Búsquese un tema que usted jamás haya trabajado. Si usted, no sé, si usted es artista, vaya y mire un documento o lea un documento sobre manejo de suelos y léalo. Y lea un párrafo, apréndaselo y transmítaselo a alguien y explíqueselo. Pues lo más probable es que usted no pueda explicar absolutamente nada, porque si no conoce esos conceptos no lo va a poder hacer. ¿Listo? Entender los conceptos es entender las ideas básicas. ¿Sí? Si yo soy publicista y yo les digo que vamos a hacer el brief y usted no conoce el brief, yo le puedo explicar que el brief es un documento que contiene una información básica sobre una empresa. Cuando le vuelva a decir qué es el brief, usted ya me va a entender. Las personas manejan mejor los conceptos que conocen a diario. Los que no conocen a diario, pues es más difícil manejarlos. Por ejemplo, este ejemplo. Yo le pedí a unas personas que hicieran 3 dibujos. El primero les dije, dibuje una casa. Normalmente las personas hacen el dibujo que ustedes ven ahí en pantalla. Una casa sencilla, eso es un recuadro con un triángulo encima, le hacen la puerta y las 2 ventanitas. Pero en esencia ese es el dibujo que hacen. Yo sé que si usted ve ese dibujo, en cualquier momento usted va a decir, esa es una casa. No lo vamos a dudar, esa es una casa. Luego viene, les pedí que hicieran un dibujo de un árbol. Las personas hicieron ese dibujo que ustedes ven ahí. Si ustedes miran, realmente eso no es un árbol, pero todos tenemos la concepción de que sí es un árbol. Y podríamos entenderlo como árbol. ¿Listo? Tenemos una relación con los árboles, tenemos una relación con la casa, es constante, los vemos a diario, pues podemos dibujarlos mejor. Por último les pedí que dibujaran un caballo. Y este fue uno de los mejores dibujos que seleccioné. Pero si ustedes se dan cuenta, pues no lo conocen tan bien. Estamos hablando de personas que viven en Bogotá, que son totalmente urbanas, que dependen del automóvil, del internet. Pues no vemos muchos caballos en Bogotá. Entonces, aunque los conocemos y aunque sabemos cómo son, el expresarlo es mucho más difícil porque no lo trabajamos a diario. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la parte de entender los conceptos y de saber lo que se está hablando, que es un poco lo que decía al principio de la frase de Epicteto. Aquí traigo ahora otro ejemplo, pero desde lo textual. Esa es la primera línea como empieza la Ilíada. Dice, canta odiosa la cólera del peli de Aquiles. Cuando los chicos leen el libro de la Ilíada, con esa primera línea ya se alejan de la lectura, ya sienten que han perdido, no la entienden y se van y dicen si eso es el principio, ¿cómo será lo que sigue? No entienden lo que se le está hablando, no entienden que eso ya tiene una idea. Leen algo así, voy a asumir el papel del muchacho, dice, canta odiosa la cólera del peli de Aquiles. Entonces él se imagina una odiosa, una mujer mala, una persona que es odiosa, ¿sí? Que se basa en el odio, y se la imagina que es cantante, ¿cierto? Y que hay un señor que tiene una enfermedad que se llama la cólera, ¿cierto? Que es pelado, debe ser calvo, y que se llama Aquiles, ¿sí? Pues esa es la idea que intenta entender y que no comprende, y es lo mínimo que puede porque no tiene un conocimiento de conceptos tan amplio como para entender. El proceso de lectura va a aclarar la idea, y dice, canta, oh diosa,
la cólera del Pele de Aquiles. O sea, le está pidiendo a un dios, a los dioses, nosotros decimos, pidámosle a Dios que ilumine a la gente. Es algo parecido, pero él se lo está pidiendo a una diosa específica. Le dice que por favor le diga a la gente que Aquiles viene a la guerra. O sea, le decía Pélida porque era hijo de Pelao, entonces así lo nombran en muchos libros, el Pélida, el hijo de. ¿Listo? Entonces, cuando entiendo el concepto, ya la comprensión del texto cambia. Bien, lo primero entonces tener conocimiento. Lo segundo, tener actitud. La actitud es la forma en la que yo me expreso corporalmente. Es física la actitud. ¿Cómo asumo un problema desde mi persona física? Entonces, aquí voy a tener que trabajar tanto el lenguaje oral como el lenguaje corporal. Desde el movimiento de las manos son una herramienta fundamental para transmitir una buena idea, ¿cierto? Si yo le digo, yo me siento bien, y muevo la mano de lado a lado, yo me siento bien, pues te voy a transmitir una idea que no es, ¿cierto? Te va a estar diciendo totalmente lo contrario, no me siento tan bien, ¿cierto? Hay una serie de gestos que ya son reconocidos por las personas, pero hay otros que son innatos en el ser humano, ¿cierto? Cuando usted eh, quiere sentirse poderoso, saluda de mano con la mano en esta forma, ¿no? ¿Cierto? Saluda a la gente. Entonces, cuando lo saluda así, el otro tiene que darle la mano por debajo. Entonces, usted es superior, ¿sí? Pero cuando usted va a visitar a alguien que de alguna forma merece algún tipo de relevancia, pues usted la saluda de esta manera, ¿cierto? Y le ofrece la mano para que el otro se la dé y usted queda eh, ofreciendo cierto tipo de humildad, ¿cierto? Normalmente saludamos con la mano totalmente lateral para estar en términos y condiciones iguales. ¿Listo? Hay movimientos de duda, hay procesos de comprensión, o sea, tú sabes que ciertos movimientos como el que estoy haciendo en este momento permiten el proceso de comprensión. Entonces las manos son fundamentales al momento de hablar de esa actitud. En Latinoamérica, por ejemplo, en los movimientos cuando las personas están haciendo algún tipo de exposición, tienden a ser más amplios, más separados del cuerpo, se separa el cuerpo, la mano, el brazo, la mano. Y esos movimientos amplios de la mano resaltan cierto tipo de actitudes. En Europa no, en Europa es un poco más, el brazo no se separa tanto del tronco. En los ojos, en la puerta del alma, demuestran todas tus emociones, tus estados de ánimo, ¿cierto? Tu conducta incluso, ¿sí? Eh, la gente aprendió a leer el lenguaje visual. Es importante, por ejemplo, que cuando usted se comunique siempre mire a los ojos. Eso quiere decir que usted sabe lo que habla y que no tiene miedo. Hay personas que no soportan la mirada y sabemos desde ahí que son personas que están ocultando algo. También por la forma en la que mira usted puede empezar a definir si una persona está mintiendo o no, o está recordando. Por ejemplo, cuando usted le pregunta a una persona y la persona mira hacia abajo, hacia el lado derecho, quiere decir que la persona está inventando, ¿cierto? Eh, ¿Tú no tenías clase? Sí, yo tenía clase en la universidad hasta las 8 de la noche, ¿sí? Y entonces está inventando. Cuando la persona mira hacia abajo, pero al lado izquierdo, está recordando. ¿Tú tenías clase? Yo tenía clase hasta las 8. Entonces ya sabes tú que la persona está recordando. Eh, los procesos creativos normalmente son con la vista hacia arriba, ¿sí? Y los procesos de recordación también pueden darse con la vista hacia arriba. Eh, Nosotros como que hacemos un enfoque o tendemos a puntualizar en una idea cuando cerramos los ojos, ¿cierto? Entonces se ciñe la vista, ¿sí? Y eso ya marca una idea. Yo le dije que era tal hora, ¿sí? Si yo no ciño el ojo, le digo, yo le dije que era tal hora,
probablemente no tengo el mismo efecto que si lo sello. Entonces los ojos son fundamentales en ese proceso comunicativo. Luego viene el rostro, y es que en el rostro tenemos cualquier cantidad de músculos. Hay muchos músculos que mueven la boca, que mueven los ojos, que mueven la frente, incluso unos que alcanzan a mover las orejas. Y adicional, el movimiento de la cabeza puede acentuar o no cierto tipo de gestos, ¿cierto? Ya transmiten más claramente un estado de ánimo. Yo puedo tener los ojos, transmitir seriedad con los ojos, pero si sonrío, ¿sí? Pues cambia el rostro y cambia la actitud, ¿sí? Podemos hacer una infinidad de gestos. El ser humano tiene la capacidad de hacer cualquier cantidad de gestos. Eso le da actitud. Entonces, una persona que no está mirando fijamente, que mueve mucho el rostro, que es muy dura, no tiene una gran movilidad de los músculos faciales, pues va a ser una persona que genera desconfianza. Siempre sea capaz de poder cambiar la actitud, de tener un movimiento relajado de su rostro, de sus gestos. Los brazos y las piernas, los brazos pueden marcar cierto tipo de situaciones, usted está asustado y usted empieza a mover los brazos, ¿cierto? ¿Sí? Pero está recogido, usted está orando, ¿sí? Es intrapersonal. Las piernas también, unas piernas abiertas marcan una distancia, no te acerques. Unas piernas un poco más cerradas pues van a involucrar un cierto nivel de confianza, pero las piernas cruzadas, pues es, oye, no entres en mi territorio. Aquí algunos elementos de actitud desde el género femenino, la sensualidad. En la parte de arriba ustedes ven las dos niñas que se están tocando el cabello, normalmente juegan con su cabello, y lo que es simplemente una actitud de coqueteo, algunas cogen aquí el cabellito y juegan con él, ¿cierto? Pero siempre es intentando mostrar la oreja en la dinámica de, oye, te voy a escuchar. ¿Sí? No hay nada que no permita que yo te escuche. ¿Sí? Y entonces es como abrir un poco su espacio a que otra persona comparta o participe de sus pensamientos. Entre más, entre más cerca esté al centro de la cara, es más íntimo, entre más separado, es más un reconocimiento, es un acercamiento, o sea, tú me gustas, ¿cierto? Quiero escucharte, me pareces interesante, ¿cierto? Pero aquí ya empiezas a ser más íntima para mí, ¿m? Y se vuelve un poco más personal, más íntimo. Como la imagen de la chica que estamos viendo con los labios el dedo, ¿sí? Esa es una situación bastante más erótica que de coqueteo. En la parte de abajo vemos la chica con las piernas cruzadas, brazos cruzados, es una barrera que se pone ahí. Normalmente cuando usted quiere transmitir cierta sensación de poder, puede asumir este tipo de rigidez. Lo que pasa es que el poder también es libre, entonces eh, debe saber manejar y debe saber cómo entender ese tipo de lenguaje. En los hombres, por ejemplo, si en las mujeres era tocándose la cara, en los hombres tocando sus elementos, la corbata, el reloj, ponerse algo, masticar algo en la boca. Eso puede ser un mensaje claro de interés sexual, de interés de coquetear, ¿listo? De llamar la atención del género femenino. Bien, entonces ya vimos conocimiento, saber de lo que hablo, tener una actitud y por último tener empatía. La empatía, ponerse en los zapatos del otro, saber qué es lo que piensa el otro. Para poderlo entender, para poder hablar como él. Lo que hicieron el Lego, o lo que hizo el señor de Legos, no fue otra cosa que decirle al niño, yo sé quién eres tú, ¿sí? Yo sé quién eres tú, yo sé cómo hablas tú, y yo te entiendo a ti. ¿Sí? Y pueden hablar en ese tono y el niño va a sentir, oiga, a mí me contestaron de la manera que yo necesitaba que me contestaran.
Es importante que manejemos esos tres elementos: conocimiento, eh, empatía, ¿cierto? Y actitud. Ok, bien. Bueno, resumiendo pues y viendo los objetivos, en un primer momento queríamos aclarar qué es la comunicación. La comunicación no es información. Entonces queríamos diferenciarla un poco y creo que lo hemos logrado. Desde el resumen podríamos decir que no solo es decir algo y que el otro escuche, sino que ya aclaramos que es ir más allá, buscando generar experiencias y mayor interacción. ¿Listo? Desde el segundo objetivo que nos habíamos planteado, desde lo segundo que queríamos lograr el día de hoy, podríamos decir que los elementos que hacen parte del proceso comunicativo eh, no son simples actores inertes dentro del proceso, sino que tienen todo un reconocimiento. El emisor debe conocer su información, el receptor tiene unas características, los medios tienen unas características. Y por último, pues desde las técnicas, pues decíamos que debemos ser congruentes entre lo que se habla y lo que se gesticula, ¿cierto? Un buen comunicador no es el que dice buenas cosas. Se es un buen comunicador cuando sé de lo que hablo, lo digo con actitud y pienso en el otro cuando lo digo. Son los tres elementos que debemos tener en cuenta. Para mí ha sido un placer, espero que haya aportado algo en su proceso de formación y pues no, quedamos atentos. Muchísimas gracias. Estaremos o estaré dispuesto a resolver sus dudas o inquietudes en la medida que lo quieran hacer. ¿Listo? Muchísimas gracias. Que pasen feliz día.